Hola queridos literarios y literalias. Estamos en una nueva edición de Leeros a Libros para hablaros de la historia como fuente de creación literaria. Y viceversa. Hoy vamos a estudiar la relación que existe entre historia y literatura. Y para eso tenemos a un historiador, Ignacio Merino, encantado de conocerle. Igualmente. Y tenemos a Gonzalo Escarpa. ¿Cuál es el libro que has elegido entre tu vasta biblioteca? Pues he elegido varios porque hay muchas formas de abordar la historia. Por ejemplo, como crónica, como algo que no es estrictamente literario, y entonces he traído El mundo de los válidos de Eliot, un gran historiador. Hay una historia impregnada, como por ejemplo la que hizo Churchill de la Segunda Guerra Mundial, y luego hay novela histórica, porque este historiador también es novelista. Efectivamente. Pues en este género intermedia vamos a zambullirnos y yo voy a tratar de recordar que hay muchas historias, tantas historias como casi historiadores, ¿no? Podemos modificar la historia siguiendo intereses más sanos o más insanos y no podemos olvidar tampoco las narraciones ocultas debajo de la gran narración de la historia, ¿no? Hablaré, por lo tanto, de la historia de la subversión, Ignacio. Ardo en deseos de escucharte. Pues vamos allá. La gran historia está formada de pequeñas historias y muchas de ellas son a menudo escamoteadas. La editorial Literatura Gris colabora a ofrecernos otra imagen de la realidad a través del movimiento Luder-Blizzit, que hoy día ha desaparecido y se llama Wuming, los sin nombre. Ellos son los artífices, por ejemplo, del ataque psíquico contra Karol Wojtyla o de la huelga de arte. Conozcamos su historia. Para contar la historia se puede hacer desde la crónica rigurosa, como este libro de John Eliot, de la editorial Taurus, o bien desde la novela absolutamente documentada, como Pierre Thuillier La Rochelle o El aciago seductor, de Enrique López Viejo, publicado por Melusina. Y tú te preguntarás cómo empezó a ser la historia un género literario. Me lo pregunto casi cada día, Ignacio. Voy a intentar contestarte, Gonzalo, porque te veo un poco nervioso con esta historia, Lo ¿no? estoy. Pues mira, fue cuando los griegos empezaron a contar sus historias. Y resulta que lo hacían en un lenguaje tan bueno que empezó a considerarse literatura. Lo que no quiere decir que la historia siempre haya sido literatura, sino que es el relato de unos hechos, que está en el mismísimo principio de la civilización. Tú sabes que perfectamente que así empezó la literatura, con Aedos, con todos... Sí, es curioso porque hay una vieja leyenda oriental que dice que Adán hablaba en verso en el paraíso. Y eso probablemente justifique que, como tú sabes, las primeras obras literarias estaban escritas en verso, ¿no? A día de hoy no nos acordamos. Sí, y esa extraña tendencia a hablar en verso, porque no me digas que no es una Bueno, cosa rara. en mi opinión es una razón mnemotécnica, ¿no? Es mucho más sencillo recordar algo que rima, por ejemplo, ¿no? La rima Ajá. siempre ayuda a reconocer un texto. Si piensas en recitar el Cid, ¿no? Todo entero, es mucho más sencillo ir apoyándose en patrones acentuales y en rimas. Es un poco lo que pasa con los refranes, por ejemplo, que suelen rimar de manera que no lo olvidamos, ¿no? Y aquí estamos hablando de la historia popular, de la que se hacía para que aprendieran las masas, digamos. Pero luego empezó la tradición intelectual para educar a los niños, en este caso de las clases privilegiadas, se supone, y para los propios, para el futuro. Y es toda la gran tradición de Hesíodo, Polibio, Tucídides y el pelmazo de Jenofonte, cuando hace a Nábasis la famosa expedición de los 10.000. Y digo pelmazo porque era un poco insoportable y como alumno de Sócrates la verdad es que no brilló mucho. Es probable que la literatura sirva para dulcificar el relato de la historia, ¿no? Que a veces puede ser duro y complicado. Y Efectivamente. además hay historiadores, yo creo, que saben tener esa vocación didáctica, ¿no? Y otros que, digamos, que se pierden, ¿no? En el relato de la historia únicamente. No Sí, sé. siempre ha habido buenos historiadores y pseudohistoriadores. Y yo creo que tiene mucho que ver también el estilo, es decir, el saber escribir o no saber escribir bien, ¿no? Entonces ocurrió, pues con Polibio frente a Heródoto, no tiene casi comparación. En la actualidad tienes, por ejemplo, en el ámbito español, grandes hispanistas que escriben bien, pues como Paul Preston, Eliot,
Kramer, hay gente estupenda. Es curioso cómo siempre han venido de fuera a contarnos nuestra historia, ¿verdad? La figura del hispanista siempre me ha llamado la atención. Sí, aquí pues porque, en parte porque en la época franquista no se podía investigar y en parte por el esnovismo, bueno, por la ignorancia española, porque se cortó mucho la tradición antes de la guerra, en la generación del 14 había grandes historiadores, pero después de la guerra se quedaron muy pocos porque y los buenos estaban en el exilio. Entonces los hispanistas podían entrar, pero gracias a ese subterfugio también vino mucho pseudo historiador, que ahora está en él. Henry Kamen por ejemplo, pues es un señor que dice unas barbaridades, o en casa, el Manuel Fernández Álvarez, también es otro señor que me parece que tienen grandes agujeros y que en su aproximación a la historia, y que además se permiten el lujo de juzgar y de decir cosas desde la mentalidad de hoy, juzgar pues a Felipe II, por ejemplo, con la mentalidad de hoy, que claro, eso es un error craso, ¿no? Hay otro error, que es el de sesgar completamente la información. Por eso me gusta a mí tanto Historia de un incendio, de Servando Rocha, que lleva un subtítulo muy claro: Arte y revolución en los tiempos salvajes, de la Comuna de París al advenimiento del punk. Lo que hace es un libro bastante nutrido, con la historia de todo este siglo que hemos vivido, donde nos cuenta grandes movimientos sociales que no suelen aparecer en los libros de historia normales. Así que te lo regalo. Te lo agradezco muchísimo, Gonzalo, me apasiona, de verdad. Y es que es muy difícil interpretar la historia, pero no imposible. Y en ese sentido, de los buenos historiadores actuales, pues yo estoy completamente en la tradición de la historiografía liberal, que además este país tiene una gran, pues, muy buenos representantes. Yo he traído alguno, como por ejemplo Marichal, en El secreto de España, que es este libro. En Taurus están publicando muchas cosas de estas, ¿no? Juan Marichal, que es estupendo. O te puedo decir lo que sentí una vez entrevistando a Raymond Carr, cómo hablaba de España, un señor que está metido en Cambridge sin salir de ahí, como si viviera todos los días aquí, ¿no? Con qué comprensión de las cosas, es lo que te decía, la visión liberal, Suena bien, que me interesa mucho. A mí me interesa, más allá de la propia historia, la acción, cómo se puede intervenir la realidad de una manera histórica que cambie el futuro, que intervenga el futuro, ¿no? De eso se ocupa Luder Blissett, que es un nombre común. Luder Blissett en realidad pertenece a todos, es un nombre que podemos coger, ellos lo llaman condividuo, más que individuo, y se dedica a realizar actos de terrorismo poético. Este libro se llama Pánico en las redes y es muy, muy recomendable. Lo edita Literatura Gris y cuentan pues todas sus hazañas, ¿no? Cómo han ido engañando a Mondadori para colarle autores falsos, por ejemplo, y acabando con ese mundo intelectual que en el fondo está falseado, ¿no? Como lo que tú comentas de los pseudohistoriadores. O del canon de aquel programa que hicimos ya hace tiempo. Pues contra la mentira y contra el falseamiento de la historia estaremos y estamos siempre, sí o sí. Perfectamente. Hasta el próximo capítulo.